salieron de Ur de los Caldeos. El hombre inició un viaje, pero no lo terminó. Cuando yo veo la historia de Taré, yo puedo ver la historia de tantos hombres y mujeres de Dios hoy en día que inician una travesía, que se proponen buscar a Dios, que dicen: cuando el año empiece, yo voy a buscar a Dios como nunca. Y pasa enero y empiezan con la 21 mañanita y empiezan buscando a Dios, pero desde que llega febrero, desde que llega marzo, ellos se enfrían nuevamente. No. Dios te trajo este bendito retiro para que tú sepas que usted va a empezar el año con fuego y lo va a terminar con fuego. ¿Sabe qué? La palabra de Dios dice que llegaron hasta Harán y dice que en Harán se quedaron. Ahora, cuando yo investigué en el hebreo lo que significa la palabra Harán, significa santuario, carretera, tierra árida, tierra seca, ciudad montañosa. De manera que la quemeración de Taré es la quemeración que se para en el primer camino que encuentra. ¿Sabe cuánta gente, hermano, se parecen a Taré? Empiezan algo pero no lo terminan. Empiezan un avivamiento pero no viven ese avivamiento, no se mantienen en ese avivamiento. Taré se estacionó en la primera parada que encontró, y hay gente que en el primer camino que llegan ahí se quedan. Me di cuenta que el nombre Taré representa lo que él vivió, que la palabra Taré en hebreo significa aterrada, que lo que quiere decir es sitio, estación, paradero o retrasar. De manera que hay momentos en nuestra vida que caminamos con miembros como Taré. Los miembros Taré son gente que caminan pero te retrasan. Los miembros Taré son los miembros que lo mueven más la emoción que la unción, y usted lo ve con fuego en un momento y en otro momento lo ve apagado. No, Dios te quiere prendido el lunes, el martes, el miércoles, el sábado. Miembros Taré son aquellos que tú caminas con ellos y tú sientes que no avanza, no te empuja hacia adelante, porque son gente que te retrasan, son gente que se paran en el primer paramor que encuentran, se comen la primera barquilla que el diablo le va. Pero el que sabe que Dios lo llamó dice: Dios tiene una heladería preparada para mí. Déselo más fuerte si es para el Señor. Qué bendición, ¿verdad? Poder estar en la casa de Dios. ¿Cuántos se sienten contentos de estar aquí, hermano? ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Gloria a Dios, una honra, ¿verdad? Para nosotros poder estar aquí compartiendo con ustedes en esta hermosa mañana lo que es la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Así que estamos totalmente agradecidos con Dios por concedernos esta oportunidad. Gracias al varón de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, varón? Hilario. Que Dios bendiga al varón de Dios, Hilario. A la amada pastora. ¿Y usted, pastora? Florencia, amén. No lo leí aquí porque está ahí el teléfono y está grabado. Que Dios bendiga a la pastora Florencia, ¿verdad? El varón Hilario, por extendernos esta maravillosa oportunidad para venir a ministrar la palabra de Dios a esta hermosa casa. Amén. El templo está muy hermoso, está muy bonito, pero qué bueno que sobre todas las cosas, hermano, está la presencia de Dios. Amén. Eso es lo importante, créame que sí. Así que estamos agradecidos. Gracias por la confianza, hermano. Yo soy de los que creo que en este tiempo, hermano, no se le puede ver el púlpito de su iglesia, la iglesia que usted lidera, pastorea, a todo el mundo, por el desorden tan grande que está habiendo. Amén. Pero por eso agradecemos, hermano, la confianza que han tenido al brindarnos y cedernos esta hermosa oportunidad. Amén. Hemos orado al Señor y el Señor ha colocado una palabra en nuestro corazón. Amén. Venimos de la ciudad de Seibo, respondemos al nombre de Alejandro Mata Nieves, hermano. Así que si aquí no cae nieve, es porque yo la mato toda, hermano. Amén. Hay que darle gloria a Dios por eso. Venimos de la ciudad de Seibo, como dije anteriormente. Mis pastores, Francisco William de la Cruz y Ángela Martínez. Estamos allí en la iglesia central, Arca de Salvación,
Jehová justicia nuestra. Amén. Si usted llegó al hospital, hermano, prácticamente llegó a la iglesia, porque queda frente a la iglesia, entrando en esa callecita ahí. Así que allí estamos sirviéndole a Dios y luego a cada uno de ustedes. Amén. Así que Dios le bendiga a todos. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Digna. Ella puede levantar su mano, que nos acompaña. Gloria al Señor, una sierva allá de la iglesia. Amén. Y nuestro hermano Cristian, también un varón de Dios allá de la iglesia. Amén. Mi amada esposa no pudo estar aquí debido a que tuvo una fractura en el pie hace unos meses atrás y todavía está batallando con eso, pero ya va en camino de recuperación. Amén. Así que es un honor estar aquí. Póngase inmediato sobre sus pies y vamos a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Busque su Biblia. Que Dios bendiga al varón que cantó los coros. Amén. Gloria a Dios y a cada una de las personas que han pasado por este altar. Busque su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 11. Hay una palabra allí corta pero poderosa que quiero compartir con usted. Libro de Génesis, capítulo 11. Aleluya. 11. Versículo 27. Cuando usted lo tenga, grite amén. 11, versículo 27. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Si usted lo tiene, diga amén. Si no lo tiene, diga santo. Y si no trajo Biblia, diga misericordia, hermano. Aleluya. Dice Génesis 11, 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milcá, hija de Harán, padre de Milcar de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron todos los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Dice 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Padre, gracias por tu palabra. Ellas son vida, Dios, a nuestra vida. En esta hora, Dios, no te pido que me quites, sino que use a este tu siervo para poder hablar tu palabra. Tu palabra, Dios, es buena semilla, y yo sé que este pueblo es buena tierra. Oro, Dios mío, para que tú abras mis oídos para yo poder escuchar tu voz, y abre el corazón de este pueblo para que puedan entender y comprender tu palabra. Gracias, Señor. En estos momentos simplemente seremos oidores de ella, pero al salir de esa puerta tendremos que ser hacedores de tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, está hecho en tu nombre. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Denle el aplauso nuevamente a Dios. Dele la mano a su vecino que le queda al lado y dígale el tema que vamos a estar ministrando. Vamos a estar predicando con el tema el comienzo de un avivamiento. A su nombre. Quiero ministrar esta palabra de acuerdo Dios la ha colocado en mi corazón. Amén. Gloria al Señor. Escribí algo aquí para leerlo, gloria al Señor, si Dios me permite leerlo, gloria al Señor. Y quiero compartir rápidamente con usted esta poderosa palabra que Dios ha colocado en nuestro corazón. Levante su mano conmigo y diga: el comienzo de un avivamiento. La referencia bíblica que hemos tomado, o el texto bíblico que hemos tomado como referencia, es un texto que me impresiona bastante y me llama mucho la atención. Hemos tomado como referencia la historia donde nace al hombre, ¿verdad?, que Dios escoge para formar o de ellos sacar lo que es la nación del pueblo de Israel. Y en esta mañana quiero contarte brevemente la historia del llamado, ¿verdad?,
de este gran hombre de Dios que yo sé que ya usted lo ha escuchado otras veces a través de sus pastores, de sus líderes y a través de otro evangelista. Así que simplemente permítame recordárselo en esta hermosa mañana. Hemos tomado como referencia el llamado de este hombre llamado Abraham. Pero cuando estudiamos la historia de Abraham, normalmente nos vamos directamente a lo que es el capítulo 12, donde Dios llama a Abraham y Dios le dice que salga de su tierra y que salga de su parentela. Ahora bien, cuando nos vamos versículo más hacia atrás, en los versículos que estuvimos desarrollando, desde el versículo 27 hasta el 32, donde habla de la descendencia de Taré. La descendencia de Taré, Taré era el padre de Abraham, y dice que Taré tuvo 3 hijos, Abraham, a Nacor y Aram. Y Aram había engendrado a Lot. La palabra enseña que este muchacho llamado Aram, gloria a Dios, murió en la tierra de Ur de los Caldeos, en la tierra de su nacimiento, y murió antes que su padre Abraham. Según los estudiosos bíblicos y los exégetas bíblicos, la familia de Abraham era una familia idólatra, una familia que adoraba a otros ídolos, adoraba a otros dioses. Se cree que Abraham, la familia de Abraham, adoraba a los astros, adoraba a la luna, las estrellas, etcétera. Y se cree que este hombre llamado Taré era comerciante de ídolos, es decir, fabricaba ídolos y lo vendía al culto de su hijo Abraham, a su nombre. A su nombre. Lo vendía al culto de su hijo Abraham. Así que a la familia que Dios está marcando y a la familia que Dios está llamando, es una familia idólatra que practica la idolatría, que sirve a otros dioses. Pero Dios siempre ve más allá. Y cuando Dios determina escoger a alguien por encima de lo que esa persona esté haciendo, Dios lo escoge, a su nombre. Así que se cree que esta persona eran personas que servían a otros dioses. Si nos vamos al libro de Josué, creo que es sí, capítulo 24, Josué antes de morir llama al pueblo de Israel y lo llama y lo convoca y le dice: acuérdense que su padre, gloria al Señor, que vuestros padres habitaron al otro lado del río y servían a dioses extraños de aquel lado del río, y a Dios le plació llamar a nuestro padre Abraham y traerlo de la mano a la tierra que ustedes hoy habitan, a su nombre. Dando a entender que Josué revela lo que algunos estudiosos afirman, de que en la tierra o de que la familia de Taré, gloria a Dios, era una familia idólatra que vivía al otro lado del río, a su nombre. La palabra de Dios enseña que uno de los hijos de este hombre llamado Taré murió, y el hijo que murió fue Aram. Se cree que una de las razones por la cual Taré sale de Ur de los Caldeos es por la muerte de su hijo. ¿Por qué? Porque Ur de los Caldeos le acordaba a Taré, gloria al Señor, que su hijo Aram había muerto en aquella tierra. Ahora bien, cuando nos vamos al libro de Hechos, capítulo 7, a la altura del versículos 2 y 3, allí vemos la historia de un joven llamado Esteban. Esteban estaba siendo perseguido y lo habían agarrado, aprisionado, aleluya, para maltratarlo. Y Esteban empieza a contar la historia de Abraham, gloria a Dios, antes de llegar a la tierra de Canaán. Y la Biblia dice que Esteban dijo que Dios se le había aparecido a Abraham antes de llegar a la tierra de Aram, que fue la tierra donde llegó Taré cuando salió con toda su familia, su nombre. De manera que lo que Esteban está revelando es que cuando Abraham vivía en Ur de los Caldeos, al culto de su padre Taré, allí Dios se le apareció y le dijo: Abraham, sal de la tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Pero vemos en el capítulo 11, a la altura del versículo 31, que quien inicia el viaje de la familia de Abraham no es el mismo Abraham, sino que es Taré que inicia el viaje, a su nombre.
Ahora, ¿por qué Taré inicia el viaje? Porque Taré, el sacerdote de la casa, era el padre de la casa. Estamos aquí todavía. Y Abraham, aunque sabe que tiene llamado de parte de Dios, aunque sabe que está siendo asignado por Dios, aunque sabe que tiene potencial en Dios, Abraham no le pasa por encima al padre de la casa. A su nombre. Por eso Abraham no sale él, sino que quien inicia el viaje es el papá de Abraham, llamado Taré. El propósito de Taré, amada pastora, era llegar a la tierra de Canaán. Pero dice la palabra de Dios que llegaron hasta Harán y en Harán se estacionaron. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos me siguen en esta mañana? Salieron de Ur de los Caldeos. El hombre inició un viaje, pero no lo terminó. A su nombre. Cuando yo veo la historia de Taré, yo puedo ver la historia de tantos hombres y mujeres de Dios hoy en día que inician una travesía, que se proponen buscar a Dios, que dicen: cuando el año empiece, yo voy a buscar a Dios como nunca. Y pasa enero y empiezan con la 21 mañanita y empiezan buscando a Dios. Pero desde que llega febrero, desde que llega marzo, ellos se enfrían nuevamente. No. Dios te trajo a este bendito retiro para que tú sepas que usted va a empezar el año con fuego y lo va a terminar con fuego. Usted va a empezar el año con presencia de Dios y la va a terminar bajo la cobertura del Espíritu de Dios. A su nombre. Tópale a alguien que casi no vamos y dile: por favor, dile: lo que tú empezaste lo va a terminar. Dile: tú no te pareces a Taré. Dile: tú no te pareces a Taré. Alguien puede alabar a Dios en esta mañana. ¿Sabe qué? La palabra de Dios dice que llegaron hasta Harán y dice que en Harán se quedaron. Ahora, cuando yo investigué en el hebreo lo que significa la palabra Harán, significa santuario, carretera, tierra árida, tierra seca, ciudad montañosa. Estamos aquí todavía. De manera que la generación de Taré es la generación que se para en el primer camino que encuentra. La generación de Taré es la generación que se estaciona en la primera sombra que le dan. Estamos aquí todavía. Pero cuando tú tienes planes de parte de Dios y cuando tú entiendes que Dios te llamó, tú no te quedes en Harán, no. Tú dices: yo salí para Canaán y a Canaán voy a llegar. A su nombre. A su nombre. ¿Sabe cuánta gente, hermano? Aleluya. Se parecen a Taré. Empiezan algo pero no lo terminan. Empiezan un avivamiento pero no viven ese avivamiento. No se mantienen en ese avivamiento. Taré se estacionó en la primera parada que encontró. Estamos aquí todavía. Y hay gente que en el primer camino que llegan, ahí se quedan. Hay gente que la primera corbata que ven, esa se la pone. No. Tienes que saber que Dios tiene cosas maravillosas para ti. A su nombre. Pero yo seguí investigando y mientras investigaba me di cuenta que el nombre Taré representa lo que él vivió, porque la palabra Taré en hebreo significa aterrada, que lo que quiere decir es sitio, estación, paradero o retrasar. De manera que hay momentos en nuestra vida que caminamos con miembros como Taré. Los miembros Taré son gente que caminan pero te retrasan, son gente que caminan pero se paran. Alguien puede alabar a Dios en esta hora. Aleluya. Levántame la mano para saber que está aquí. Oh, gloria. Dale la mano a alguien y dile: no te detengas. Dile: cuídate de los miembros como Taré, que se estacionan en la primera parada. Se quedan. Los miembros Tarevina son los miembros que lo mueven más la emoción que la unción. Estamos aquí todavía. Y usted lo ve con fuego en un momento y en otro momento lo ve apagado. No. Dios te quiere prendido el lunes, el martes, el miércoles, el sábado. Hasta
Así que los miembros Taré son aquellos que se estacionan, son aquellos que empiezan caminando, pero se paran en el camino. A su nombre. Son aquellos que tú caminas con ellos y tú sientes que no avanza, que no te empuja hacia adelante. Estamos aquí todavía, porque son gente que te retrasan, son gente que se paran en el primer parabol que encuentran. Estamos aquí todavía. Se comen la primera barquilla que el diablo le va, pero el que sabe que Dios lo llamó dice: Dios tiene una heladería preparada para mí. Dios. Aleluya. Así que Taré llegó a Harán y en Harán se quedó. Diga conmigo, se quedó allí. Y la Biblia dice que murió en aquel lugar. Y después que Taré muere, siendo de 205 años, murió en la tierra de Harán. Entonces Dios vuelve y le habla a Abraham. A su nombre. Dios vuelve y le habla a Abraham. Así que es necesario que gente como Taré muera cerca de ti. ¿Para qué? Para que la voz de Dios se manifieste, para que la voz de Dios llegue. Hay momentos que tú no quieres que esto muera, que aquello muera. No, yo aprendí que en medio de la muerte se manifiesta la voz de Dios. Por eso es que Dios se le aparece a Isaías cuando el rey Usía muere. Por eso es que Dios se le aparece a la viuda de Naín cuando su hijo muere. Estamos aquí todavía. Te estoy diciendo, déjalo que se muera, porque la voz de Dios se va a manifestar. La voz. Aleluya. Hay cosas que tú tienes que dejar que se muera. Por eso la profetisa del Nuevo Testamento, llamada Ana, que vivía en el templo, se dedicó a Dios cuando su esposo murió. Así que déjalo que se muera. Hay cosas que antes de llegar al 2026 Dios la va a matar, para que tú te encuentres con él, para que Dios se te revele, para que Dios se te aparezca. Alguien tiene que decir que se muera lo que se quiera morir, pero que Dios hable, que Dios llegue. Aleluya. Cuando Taré muere, Dios llama a Abraham. Por eso el capítulo 12, versículo 1, no habla en tiempo presente, sino que habla en tiempo pasado. Por eso dice: pero Jehová había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Fíjate que no dice que Dios le dijo a Abraham. Dice: pero Jehová había dicho, en verbo pasado. Estamos aquí todavía. Porque antes de Abraham llegar a Aram, Dios se le había aparecido en Mesopotamia. Estamos aquí todavía. El problema fue que Abraham dejó que quien liderara la caravana fuera Taré y no él. Estamos aquí todavía. Alguien puede alabar a Dios en esta mañana. Hay gente que en vez de llevarte para Canaán, te dejan en Harán. Estamos aquí todavía. Oh, gloria. Mira, por eso dice 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: sal de tu tierra. Dale un cobazo a alguien y mire, obedece a la voz de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Sabe qué me decía el Espíritu de Dios? Tú nunca podrás entrar a mi tierra si primero no sale de la tuya. Estamos aquí todavía. Hay gente que Dios le está diciendo: sal de tu comodidad, sal de tu círculo, sal de tu ocanda, libasaya, libasanda, la macaya, sal de tu territorio para que llegue a mi gloria, para que llegue a mi atmósfera, para que llegue a mi presencia. Oh, gloria. Sí, es que hay gente que están demasiado cómodos y se acostumbraron a su tierra, y por estar tanto en su tierra han dejado la tierra de Dios. Por estar tan pegado a la tierra han dejado la promesa de Dios. Y Dios te dice: sal de la tierra en esta mañana. Sal de la tierra. Ucanda, ufacata la majaya. Gente que son cristianos pero están pegados
sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Cuando le digo sal de tu parentela, le está diciendo rompe tu círculo familiar, porque el llamado de Dios te va a costar. Pregúnteme por qué, pastora. Pregúnteme por qué. Porque Dios no trabaja con sentimientos, sino con revelación. Estamos aquí todavía. Y hay gente que Dios le está diciendo: lo que te tiene atrasado no es el diablo, es tu familia. Uganda, Libasanda, la Macaya. Lo que te tiene detenido es con la persona que te junte. Estamos aquí todavía. Por eso Dios le dice a Abraham: el llamado que yo te hago conlleva de carga dos cosas: la tierra donde tú estás y la parentela donde tú vives. ¿Por qué? Porque la tierra representa un lugar geográfico, pero la parentela representa un círculo familiar. Entonces Dios le dice a Abraham: yo te quiero mostrar cosas, pero tiene que salir primero de tu comodidad y segundo de tus sentimientos. Yo voy a repetir eso. Le está diciendo: yo te quiero mostrar cosas. Lo tercero que Dios le dice: la revelación llega cuando tú sueltas tu comodidad y cuando sueltas tus sentimientos. Entonces viene la palabra que dice: yo te mostraré. Estamos aquí todavía. La palabra mostrar quiere decir revelar. Dios le está diciendo: sal de los sentimientos, sal del lugar geográfico, para que llegue la revelación mía a la vida tuya, Abraham. A su nombre. Sal a la tierra que yo te mostraré. No había GPS, no había un mapa que guiara a Abraham. Lo único que Abraham tenía era 2 pies para caminar, un oído para oír y un corazón para obedecer a Dios. Estamos aquí todavía. Te quiero decirte que en Dios tú no necesitas mapas. En Dios tú no necesitas GPS. Alguien está aquí todavía. Porque el que escucha a Dios tiene mapa y tiene GPS. Estamos aquí todavía. Dios le dijo a Abraham: a ti te toca salir y a mí me toca revelarte. A ti te toca salir y a mí me toca sustentarte. Alguien tiene que saber que el que le cree a Dios, Dios lo sustenta. Aleluya. El comienzo de un avivamiento. El comienzo de un avivamiento. Los miembros Taré empiezan el avivamiento, pero no lo terminan. Empiezan la caravana, pero no la terminan. Yo siento a Dios. Empiezan con el fuego, pero lo dejan apagar. Pero qué bueno que cuando terminan los Taré, entonces Dios empieza con lo Abraham. Estamos aquí todavía. Cuando se mueren los tareas, entonces Dios llama a Abraham. Alguien puede alabar a Dios. Y Dios le dice a Abraham: cuando tú empieces a caminar, yo haré de ti una nación grande. Te voy a bendecir, engrandeceré tu nombre y será bendición. De manera que yo puedo parafrasear este versículo rápidamente y decir que cuando Dios llamó a Abraham, Dios no estaba viendo a Abraham, Dios estaba viendo una nación. Cuando Dios te llamó a ti, Dios no te llamó a ti, Dios llamó una nación. Dios llamó una generación. Alguien puede alabar a Dios. El problema es que tú le crees todo lo que el diablo dice. El diablo te dice: tú no eres nadie, no llegarás a ningún lado. Eso es mentira del diablo. A ti te llamó Dios. A ti te... Alguien puede alabar a Dios. Y le digo: haré de ti una nación grande, te bendeciré. ¿Sabes qué dicen los estudiosos? Que Abraham en Aram había conseguido riqueza. Acuérdese que ellos eran vendedores de ídolos. Había conseguido riqueza. Pero Dios le dice: Abraham, yo te voy a bendecir. Porque hay gente que tiene dinero, pero no tiene bendición. Yo voy a repetir eso. Hay gente que tiene buena casa, buena jipeta, pero no tienen la bendición que tú y yo tenemos. Alguien puede alabar a Dios en esta hora. Así que Dios te trajo para decirte: el que te va a bendecir en este 2026 no es el hombre, soy yo.
Dios le dice: te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Estamos aquí todavía. Engrandeceré tu nombre. Hay nombres que Dios lo engrandece. Dije, hay nombres que Dios lo engrandece. Y dice: y serás bendición. ¿Sabe lo que le está diciendo cuando dice será bendición? Donde quiera que tú llegues, el que esté cerca de ti será bendecido. El que esté cerca de ti, por más cadena que le aten, cuando tú llegues, los diablos lo van a soltar. Donde tú pises, la miseria se va a ir. Estamos aquí todavía, señores. Hay gente que no tiene nada, pero cuando pisa un lugar, ese lugar es bendecido, es prosperado. Alguien tiene que alabar sí, aleluya. Ese lugar es bendecido. Oh, robo seca. Hay gente que no tiene muchas cosas, pero cuando llegan a un lugar, el lugar es bendecido, y los que están cerca de ver también son bendecidos. Por eso usted puede ver, gloria a Dios, que José no tenía nada, pero era bendecido. Voy a repetir eso. Por eso usted puede ver que José no tenía nada. Lea la Biblia, que con lo que José llegó a Egipto fue con cadena, dice el salmista hablando, con grillo en los pies, en la mano. Pero dice que cuando llegó a la casa de Potifar, la casa de Potifar era bendecida, tanto la casa como la tierra del campo. Estamos aquí todavía, porque hay gente que, como decía el varón, más que una cadena, cargan una palabra de Dios encima. Alguien puede alabar a Dios. La gente dice: yo no sé lo que tiene el moreno, porque él no tiene cuarto, no tiene tarjeta de banco, lo que tiene es cadena, pero donde él llega, ese lugar es bendecido. A su nombre. Así que tienes que saber que tú eres de bendición. Levanta tu mano y di conmigo: yo soy de bendición. Di: yo soy de bendición. Aleluya. Está pendiente. Yo soy de bendición. Yo le digo a Abraham: serás bendición. Y le dijo, aparte de Dios, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Usted no tiene que gastar saliva maldiciendo a nadie. No, ya Dios dijo que el que te bendiga sería bendito, pero el que te maldiga sería maldito. Gracias por el varón de Dios que dijo amén. Usted está aquí, así que deje de estar peleando con gente humana su pleito espiritual. Pastora, lo predico aquí. A David lo estaban maldiciendo, hermana Virna, en un momento. Un hombre llamado Simeón, y no solo lo maldecía, le tiraba polvo y le tiraba piedra. Y David, ¿sabe qué? Mientras le tiraban piedra al rey de Israel, le tiraban polvo y lo maldecían a Salón. Dice la Biblia que Joab dijo: déjame que yo vaya y lo mate de un golpe. Y ¿sabe qué dijo David? No, déjalo, que tal vez la maldición de él se convierta en bendición para mí. Alguien puede alabar a Dios. Así que el que te maldiga, que te siga maldiciendo, usted siga caminando, siga creyéndole a Dios, siga, oh gloria, siga. No gaste ni su saliva ni su tiempo con gente que te maldiga. No, enfóquense en Dios, porque aún las maldiciones van a venir para tratar de distraerte. La pregunta del millón es esta: ¿quién podrá maldecir al que ya Dios bendijo? Gracias por la sierva que recibió. Voy a repetirlo de nuevo: ¿quién podrá maldecir al que ya Dios bendijo? Mi negro, maldíceme lo que tú quieras, que ya Dios me bendijo, ya Dios me prosperó, ya atacate la vasalla. Alguien puede alabar a mí. Wow. Yo siento a Dios. Oh, robo seca talabaya. Y esta iglesia no fue llamada para estar en la orilla. Esta iglesia fue llamada para estar en lo profundo, rompiendo cadenas, desbaratándole los planes al diablo. Y pasó todo lo bacanda. Los pleitos de esta iglesia no son en la tierra, son en los aires. Licubato
pero maldeciré al que te maldiga. Ponle la mano a alguien ahí, por favor, y dile: te bendigo en el nombre de Jesús. Dile: te bendigo en el nombre de Jesús. Y mire, ¿sabe por qué te bendigo? Porque yo bendiciéndote a ti, soy bendecido yo. Alguien tiene que entender ese secreto. Alguien está aquí todavía. Dile: yo te bendigo en el nombre de Jesús. Varón, pero es que estoy en prueba, te bendigo. Es que hay batalla, te bendigo. Es que estoy en pobreza, te bendigo. Arrabasanda la vaca. ¿Sabe por qué? Porque aquí en el evangelio las cosas rebotan. Lo que yo te voy a ti me cae a mí. Alguien tiene que alabar alguien está aquí todavía. Alguien está aquí todavía. Dale un codazo a alguien. Mire, aquí las cosas rebotan. Mire, dale la mano a alguien. Y mire, lo que tú le haces a tu pastor hoy, mañana un miembro te lo va a hacer a ti también. Alguien está aquí todavía. Porque aquí las cosas se devuelven para atrás. Estamos aquí todavía. Por eso que dice la palabra de Dios que hay una espada de doble filo. Antes de cortarte a ti, primero me corta a mí. Pero déjame continuar. Y dice: y se fue Abraham como le dijo Dios, y Lot fue con él. Oiga, ¿dónde estuvo el problema de Abraham? En que Lot fue con él. Porque la orden de Dios era: sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Hay momentos en nuestro viaje espiritual, hay momentos en el camino al avivamiento, que nosotros cargamos con gente que no debemos de cargar. Estamos aquí todavía. Llevamos gente que no debemos de llevar. Hay gente que en vez de ser una bendición se convierte en una maldición en nuestra vida. Estamos aquí todavía. Cuando usted lee Génesis capítulo 12 versículo 1, tú dices: Dios es cruel, Dios es malo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú dices: pero ven acá, Dios está llamando a Abraham, pero le está diciendo que abandone a su familia, a su nombre. Pero ¿quién quiere despegarse de su familia para obedecer el llamado de Dios? ¿Quién quiere dejar lo que ama para obedecer la voz de Dios? ¿Sabe? Yo, parafraseando el texto, creo que Abraham se llevó a Lot porque el papá de Lot, había muerto. Entonces, si eso es así como yo lo estoy diciendo, a manera de parafraseando el texto, no es que la palabra de Dios lo dice. Si eso es así, Abraham está caminando en dos vías. Estamos aquí todavía. Está caminando por revelación, porque está saliendo de la tierra, pero está caminando por sentimiento, porque se llevó a Lot cuando Dios le dijo que no se lo llevara. Varón de Dios, que me está diciendo: hay gente dentro del evangelio que quieren estar en la voz agua, un día tan sentimental y otro día tan espiritual. Alaba lo que está vivo. Y cuando están espiritual, ven al diablo hasta en los abanicos. Alaba lo que está vivo. Y lo echan fuera de la casa, del barrio, hasta de todos los lados. Pero cuando están sentimental, varón de Dios, desde que le pisan el pie, ellos empiezan a llorar. Parecen Magdalena. Estamos aquí todavía. Dios te trajo para decirte: el cristiano no camina por sentimiento, camina por revelación. Alguien tiene que alabar a... Sí. Hay gente que hoy están en sentimiento y mañana están en revelación. Y Abraham quiso caminar por los dos bandos, pero aquí no se vale así. Aquí usted o es sentimental o es espiritual, o es carnal o es de Dios, o tiene a Dios o tiene al diablo. Estamos aquí todavía. Alguien puede alabar a Dios aquí. Alguien puede alabar a Dios aquí. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Lot fue con él. Y dice que era Abraham de 75 años, su esposa de 65. Y dice la palabra de Dios que esta gente salieron. Y dice que pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta encima de Manré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y dice en el versículo 7 que apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido allí. Por eso dije anteriormente que
Génesis capítulo 12, versículo 1, vemos como un Dios cruel, como un Dios injusto. ¿Por qué? Porque le está diciendo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre. Pero en el versículo 7 le dice: Abraham, la tierra donde tú estás, yo se la voy a tu descendencia, dando a entender que Dios no estaba excluyendo a la familia de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios lo incluyó. Lo que pasa era que el llamado era para que Abraham iniciara. Estamos aquí todavía. Porque en el versículo 7, lo que Dios le dice a Abraham que ve que en el 1, lo integra en el 7. Aleluya. Dios le dice: sal de tu padre, sal de tu parentela, sal de la tierra. Y después le dice: a tu descendencia le doy la tierra. Estamos aquí todavía. Lo que Dios excluyó en el 1, lo incluyó en el 7. Estamos aquí todavía. Alguien puede alabar a Dios en esta hora. Es decir, cuando Dios te llamó, Dios pensó en tu familia, Dios empezó en tu casa, Dios empezó en tu esposo, Dios empezó en tus hijos. Porque Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios justo. Lo que pasa es que hay caminares de fe que alguien tiene que iniciarlo. Y nadie te puede acompañar en esa travesía. Oh, proseca hasta la bajaya. Oh, tacanda la basanda la bacaya. Ahora es fuerte, porque Dios le dice a Abraham: yo te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre y naciones saldrán de ti. El problema más grande de la historia es que Abraham tiene 75 años, Sara tiene 65, y para el colmo, el vientre de Sara está estéril. Así que Dios busca 2 viejitos y un vientre seco para traer un avivamiento, para sacar una nación. Dale un codazo a alguien y mire: aunque esté viejo, Dios lo va a hacer contigo. Estamos aquí todavía. Alaba lo que está vivo. Alaba lo que está vivo. Dale la mano a alguien y mire: el añejo sabe mejor. Ay, papá, yo siento a Dios. Dile: el añejo sabe mejor. Dile: con todo y ve que Dios lo va a hacer contigo. Alguien tiene que alabar a Dios aquí, por favor. Con todo y ve que Dios lo va a hacer contigo. Aleluya. Así que Dios escoge esta familia. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando Dios se le apareció allí, Abraham partió de allí caminando y yendo hacia la tierra del Negué. Diga conmigo Negué. Diga conmigo Negué. ¿Sabe? Yo conocí un hombre de Dios hace mucho tiempo. El hombre Dios lo usaba. El hombre era tan poderoso en la palabra, en la revelación, que ese hombre llegaba y lo que usted le decía a su compañero media hora antes, Dios se lo revelaba a ese hombre. Dios le revelaba el color de brasiera, el color de la ropa que usted tenía, todo. Era un hombre terrible en Dios, hermano. Tenía una ciencia terrible. Lo único que tenía era un solo problema. Pregúnteme cuál, pastora. Pastora, ayúdeme a predicar. Pregúnteme cuál. ¿Cuál era el problema? ¿Sabe cuál era el problema? Que donde Dios terminaba, él empezaba. Y fue lo mismo que pasó con Abraham, porque dice la palabra: y Abraham partió de allí. Oye, vine en el 8, Dios le dice: Abraham, toma esta tierra de tu descendencia. Y en el 9 dice: y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negué. ¿Sabe lo que significa el Negué? Lugar seco, árido, sequedad. Y dice que el Negué estaba en la dirección que iba para Egipto, una dirección que Dios no quería que Abraham tomara, porque la ruta era ir para Canaán, no para Egipto. ¿Qué pasó con Abraham? Que cuando Dios terminó de hablarle, él siguió caminando sin Dios decirle que camine. Alaba lo que está vivo. Lea la Biblia, que Dios nunca le dijo que coja para el Negué, porque el Negué era la ruta para conectarte con Egipto. El secreto era que donde Abraham levantó el altar, donde Dios se le apareció, Abraham tenía que quedarse ahí hasta que Dios le volviera a hablar.
Hasta la bajaya. Estamos aquí todavía, pero hay gente que son muy emocionalistas y escuchan a Dios hoy, danzan, hablan en lengua, brincan, y cuando Dios se va ellos siguen caminando. No, mi negro, si Dios se cayó, cállese usted, y si Dios está hablando, hable usted, porque lo que Dios habla, Dios lo respalda. A su nombre. Así que usted conoce la historia. A su nombre. Abraham se va para una dirección que Dios no le dijo que fuera. Cogió el Nehué. Y dice que después de esto vino una gran hambre a la tierra. Y cuando el hambre vino a la tierra, Abraham descendió. Y dice que fue para la tierra de Egipto. A su nombre. A su nombre. Dice la palabra de Dios que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. En cierta parte yo entiendo a Abraham, porque Abraham es el padre de la casa, el sacerdote del hogar. En la responsabilidad de Sara y Beló estaba a cargo de Abraham. Yo me imagino que Abraham dijo: bueno, esta gente yo no voy a dejar que se mueran de hambre, yo me voy para Egipto. Estamos aquí todavía. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? Que Dios los llama para hacer cosas grandes con ellos, y en la primera prueba que ellos ven, ellos cogen para Egipto de nuevo, ellos se van para el mundo. Alguien está aquí todavía. ¿Sabe por qué? Porque Egipto venga siempre tendrá la puerta abierta para recibirte. Egipto siempre tendrá la puerta abierta para recibirte. Por eso dice que cuando vino el hambre, Abraham descendió a Egipto. Porque el que se va a Egipto nunca sube, siempre baja. Gracias por la sierva que dijo amén. Voy a repetirlo. El que se va para Egipto nunca sube, siempre baja. Y hay gente que vive en bajón espiritual. Pregúntame por qué. Porque hoy están en la iglesia, pero mañana están en Egipto. Y usted lo ve que ellos viven subiendo y bajando. Parecen trampolín espiritual. Alaba a los que está vivo. Alguien está aquí todavía. Dios no quiere que tú estés subiendo y que estés bajando. Dios quiere que te mantengas en las alturas. Aleluya. ¿Sabe qué? Aleluya, Cristo viene, a su nombre. Y dice que cuando Abraham, con esto casi termino, cuando Abraham iba para Egipto agarrado de la mano con su esposa, se dio cuenta Abraham que aunque Sara estaba vieja, se veía bien. Alábalo que está vivo. Abraham se dio cuenta el monumento de mujer que tenía y le dijo a Sara: negra mía, permítame parafrasear el texto, le dijo: yo me he dado cuenta que tú eres hermosa, y si los egipcios te ven, me van a matar a mí y te van a dejar a ti viva. Digamos que somos hermanos. Estamos aquí todavía. Mira, el hambre nunca llega hasta que Dios nos llama a Abraham. A su nombre. No se pierda estos 5 minutos de prédica, porque aquí cerramos y terminamos. A su nombre. Mira, el hambre nunca llega hasta que Dios nos llama a Abraham. Porque el hambre va a venir para poner a prueba tu llamado. A su nombre. Cada vez que Dios te llama a lanzarte a algo, será probado en lo que te lanzas. Oh my God, yo siento a Dios. Estamos aquí todavía. Cada vez que Dios te da un proyecto, habrá una prueba en medio del proyecto para ver si tú te atreves o no te atreves, para ver cómo tú reaccionas. Lo que Dios está esperando es ver qué tú haces cuando llegue el hambre. A su nombre. Ver qué tú haces cuando llegue el hambre. ¿Qué hace usted cuando llegue el hambre? ¿Qué hace usted cuando llegue el hambre, hermano? ¿Se va para Egipto o se queda en la iglesia? Aleluya. ¿Sabe qué pasó? Abraham se fue para Egipto y vio que la esposa de él estaba vieja, pero se veía bien. Y le dijo: mi amor, te tengo una noticia. Si esa gente ven el monumento de mujer que tú eres, te van a dejar viva a ti, me van a matar a mí. Por lo tanto, digamos que somos hermanos. ¿Eran hermanos, sí o no? Claro, eran medio hermanos. Estamos aquí todavía. Pero alguien dijo en un momento: una verdad media es una mentira completa. Estamos aquí todavía. Voy a repetir eso. Una verdad a media es una mentira completa.
Alguien puede alabar a Dios. Y Abraham dijo, digamos que somos hermanos. Señores, cuando Sara pisó Egipto, dicen los estudiosos bíblicos, en el contexto del Talmud de los judíos, un libro de leyes sagradas, dicen que cuando Sara pisó Egipto, Sara tenía una luz que resplandecía. Y cuando Faraón la vio, mandó a buscarle. Estaba aquí todavía. Y basanda la bacalla, es reboseta la bajalla. Porque el diablo lo que quiere es apagar la luz que Dios te dio. Satanás lo que quiere es quitar el brillo que Dios me puso. ¿Sabe qué? Mandaron a buscar a Sara y le dijeron, ven donde mi señora. Y dice que por causa, dice que cuando lo vieron los príncipes de Faraón, la lavaron delante de él y fue llevada a casa de Faraón. La lavaron delante de Abraham y se la llevaron a casa de Faraón, porque había una luz que irradiaba de Sara. Estamos aquí todavía. Porque hay gente que aunque no producen se ven bien. Voy a repetir eso. Hay gente que son como Sara, que aunque no producen se ven bien. ¿Por qué? ¿Por qué te ves bien? Porque tú no te estás viendo como algo improductivo, sino como algo productivo. Estamos aquí todavía. La gente te ve seca, Dios te ve bendecida. La gente te ve en el suelo, Dios te ve prosperada. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Aprende a verte como Dios te ve. ¿Y sabe qué pasó? Dice que hizo bien Faraón a Abraham por causa de ella. Y él tuvo mucha oveja, muchos siervos, mucha criada, mucho asno y mucho camello. Oiga, por causa de Sara, Faraón bendijo a Abraham. Pero dice, más Jehová hirió a la casa de Faraón y a su casa con grande plaga por causa de Sara. Entonces lo que era una bendición para Abraham era una maldición para Faraón. My God, yo voy a repetir eso. Lo que era una bendición para Abraham era una maldición para Faraón. Porque dice que Dios hizo, dice la palabra que le fue bien a Abraham por causa de Sara. Pero dice que más Dios afligió la casa de Faraón por causa de Sara. ¿Sabe por qué? Porque estar en el lugar incorrecto es causa de aflicción. Estar en el lugar incorrecto es causa de aflicción. Porque lo que Dios te da no añade tristeza a su nombre. A su nombre. Esta es la parte final de este mensaje. Atrapa estas palabras que para usted fue Dios que me la dio. ¿Y sabe qué pasó? Dice la palabra de Dios que cuando se dio cuenta Faraón que esta mujer era esposa de Abraham, y viendo que estaba siendo herido, estamos aquí todavía, expulsó a Abraham de la tierra de Egipto. Dos cosas quiero marcar aquí. El tiempo que Abraham duró en Egipto, Dios nunca le habló. Diga conmigo, Dios no le habló. ¿Sabe por qué Dios no le habló? Porque Dios no lo mandó. Y donde Dios no te manda, Dios no te habla. Yo voy a repetir eso. Donde Dios no te manda, Dios no te habla. Donde Dios no te habla, donde Dios no te manda, Dios no se te aparece. Lea la Biblia de Génesis y Apocalipsis y dése cuenta que en Egipto Dios nunca le habló a Abraham. Tenía vaca, tenía oveja, tenía chivo, tenía gallina, tenía criado, pero no tenía la voz de Dios. Amasar la bacalla. Alguien puede alabar a Dios aquí. Pero no tenía la voz de Dios. Y quiero decirte que la voz de Dios es mejor que los camellos. Aleluya. La voz de Dios es mejor que el dinero que tienes. La voz de Dios es mejor que los criados. Mire, una mala decisión puede interrumpir el propósito de Dios, aunque este se cumpla. Porque en Egipto fue que le dieron a Abraham a Agar. Cuando le dieron los siervos y la sierva a Abraham en Egipto, allí se coló Agar. ¿Y sabe quién fue Agar? La madre de Ismael, el hijo que Abraham tuvo en la carne y no en la promesa. Yo siento a Dios aquí. Y en ese tiempo era señal de pleito y de discusión dentro de la casa de Abraham, que no podían estar juntos. Estamos aquí todavía. Y hasta hoy el pleito sigue vigente. Estamos aquí todavía. Y usted dirá, ¿por qué? Por una mala decisión, por ir en la dirección incorrecta. Estamos aquí todavía. Para donde Dios que me está diciendo, ten cuidado como tú caminas hoy, porque puede afectar tu generación mañana. Y Faraón le dijo, toma a tu mujer,
toma todo lo que yo te he dado y vete de la tierra. ¿Sabe cómo llama eso? Cuando un rey impío reprende a un hombre cristiano, bebió. Porque cuando te salen del propósito, hasta el impío usará Dios para volverte al camino que Dios tiene preparado para ti. Le dijo: toma tu esposa, toma la vaca, toma el chivo y vete de mi tierra. Estamos aquí todavía. Señores, si usted se tuerce, aunque sea con un impío, pero Dios te va a enderezar. Alguien puede alabar a Dios aquí. Gracias a Dios por Faraón digna, que le dijo: vete de mi tierra. Alguien puede alabar a Dios, porque si no, Abraham tal vez había hecho y deshecho, pero Dios usó la boca de Faraón para sacar a Abraham de Egipto. A su nombre, a su nombre. Dice que Abraham salió de Egipto ese día. Cerré la Biblia porque terminé. Abraham salió de Egipto ese día y volvió. Ese otro mensaje a la tierra donde Dios se le había aparecido. Varón de Dios, ¿por qué terminaste aquí? Primero, porque así tengo la dirección de Dios. Esa fue la orden que Dios me dio. Y segundo, para que antes de culminar este año, tú vuelvas al lugar donde Dios se te apareció. El avivamiento no está en la televisión. El avivamiento no está en traer hombres de Dios que son buenos. Yo hago actividad y vivo llevando gente de Dios. El avivamiento no está ahí. El avivamiento está en tu aposento, en ese altar donde Dios te llamó. El avivamiento está en tus rodillas. Yo sirvo para encenderte, para echarte combustible para que tú sigas, pero de ti depende mantener el fuego. Y esta iglesia es pequeña, pero es grande. Esta iglesia es como la iglesia de Esmirna, que aunque se ve pobre, es rica espiritualmente. Ojalá que usted sepa dónde usted está espiritualmente, porque Dios te llamó para que traiga avivamiento. Dios te llamó para encenderte. El que no te ha alineado, alíñese, porque hay un fuego de avivamiento que está retumbando en esta casa. Harán cosas que parecerán locuras para los vecinos, para los que están afuera. Hay locura espiritual que Dios envuelve esta iglesia. Y hay miembros de esta iglesia que cuestionan y dicen: pero ¿cómo se hará? Tú no tienes que ver cómo se hará. Lo bueno es que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer contigo o sin ti. Porque cuando Dios dijo que lo iba a hacer, no estaba hablando de tus recursos, estaba hablando de su autoridad y de sus riquezas. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque este altar es profético. Este altar es esto que ustedes ven, esta estructura que ustedes ven aquí, esto es profético. Y lo que sale de aquí bendice a las personas. Por eso es que esta iglesia atacaba y zarandeaba por el diablo como usted no se imagina. Lufacanda, libasanda, la bacalla. Porque el propósito de Satanás, amaba, es que el fuego se apague aquí. Pero le voy a decir algo: nadie podrá apagar lo que ya Dios prendió en este bendito barrio. Estamos aquí todavía. Que tiren la agua que quieran, que vayan donde el brujo que quieran, pero lo que Dios empezó en esta casa, Dios lo va a terminar. Alguien tiene que decir amén aquí. Di que lo que Dios empezó, Dios lo va a terminar. Dios cuenta contigo. Dios. Wow. Vamos, ponte sobre tus pies. Déjame orar por ti. Padre, gracias. Padre, gracias. Dale la mano a alguien y dile: sal de Egipto. Dile: antes de que empiece este año tienes que salir de Egipto. Dile: Dios no te llamó para estar en Egipto, varón, pero estoy cómodo. Tengo riqueza, tengo camello, tengo vaca, tengo chivo. Alaba lo que está vivo. Dios te dice: no, a mí me importa más tu vida que los chivos que tú tienes, que la vaca que tú tienes. Hay gente aquí que tiene que volver
gracias. Gracias por este pueblo, Dios. Gracias por tus hijos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por esta iglesia, Dios. Yo oro para que el fuego no se apague. Yo oro, Dios, guardando la entrada y la salida de este templo, Dios. Oh, robo seca talabahaya. Oh, le cabasata la bahaya. Reprendo todo diablo de crítica, de chisme. Reprendo todo lo que quiere infectar la unción de Dios en esta casa. Guarden este altar. Guarden este altar. Déjense dirigir por Dios como lo han estado haciendo. Van a tener adversidades como la han tenido y aún mayores. Porque hay gente que no está de acuerdo, porque que no está en la misma sintonía con lo que Dios está hablando. ¿Escucharon eso? El que no esté en la misma sintonía con lo que Dios está hablando, parecerá que lo que se está haciendo es en la carne cuando es en el espíritu. No acostumbren a la gente a darle aceite, dejen los que compren su propio aceite. Las 5 vírgenes prudentes le dijeron: no podemos darte del que tenemos. No, compren, vayan y compren. ¿Sabe cuál era el problema de la virgen insensata? Que tenían dinero pero no querían pagar el precio. Porque hay gente que quiere depender del aceite de otro y no quieren pagar el precio. No pague el precio. Es robo seca. Y hay gente que Dios la ha puesto aquí para defender esta iglesia en el mundo espiritual. Pelear con espíritu maligno que ataca. Habrá parto en esta iglesia. Habrá nacimiento en esta iglesia. Pero cuídense de los miembros Lo y de los miembros Taré. Los miembros Taré son emocionalistas. Te apoyan en el primer comentario, pero en los próximos te abandonan. Los miembros Lo, tú caminas con ellos, pero te ponen un velo para que tú no veas nada. Cuando usted estudia el nombre Lo, que significa cubierta, velo, ceguera, porque te ciegan para que tú no veas lo que Dios te está diciendo. Su nombre. Levante su mano y deje orar por usted. Padre, gracias te doy. Oro por todo, pero le pongo la mano solo al que Dios me diga, si Dios me dice que le ponga la mano a alguien. Padre, gracias por esta iglesia, gracias por este templo, gracias por esta estructura. Gracias, Dios mío, por estos siervos ungidos tuyos, Dios. Gracias por cada hijo de esta casa. Gracias por aquellos que no vinieron, pero son de la casa, Dios. Oramos para que tú lo guardes, para que tú lo protejas. Y si alguno de ellos está fuera de tu voluntad, usa a Faraón, Dios, para que lo saque de donde está. Usa a Faraón para que lo saque de donde está, para que lo expulse, Dios, de la tierra donde está. Yo oro para que la promesa de Dios se vea materializada en esta casa. Y para que este 2026 sea un año de ir a aguas profundas. Un año de oración. Libashata la bacanda. Oh, robo seca talabasenda la vaquima. Ekabashata la vaquinda la bashona la bahaya. Oro, Dios mío, para que las ventanas de los cielos sean abiertas sobre este templo. Y lo que tú empezaste en esta casa, tú lo termines, Dios. Oh, lo que tú empezaste lo termines. El Espíritu Santo seguirá obrando en esta casa. Seguirá ministrando en esta casa. Oh, yo primera vez que vengo a este templo. Es primera vez que vengo a esta casa. Pero dice Dios, yo no he terminado con ustedes. Pastora, venga, póngase aquí, déjeme orar por usted. Es lo que siento de parte de Dios. Dice Dios, yo no he terminado con ustedes. Y lo que yo empecé lo voy a terminar. Esta casa no se queda aquí, dice el Señor. Esta casa va más en expansión. Y Dios va a poner una gracia especial. Porque habrá gente que se van a acercar a usted pidiendo consejos
Dice, yo pongo palabras de sabiduría en tu boca porque eres una mujer sabia, dice el Señor. Y yo te doy ciencia y entendimiento para que sepa hablar con el que tiene tanto como con el que no tiene. Dice Dios, sabe hablar con gente pudiente y gente que no es pudiente. Dice Dios, yo te doy la sabiduría porque eres mi sierva, eres mi ungida. Y el aceite, con el aceite que yo te ungí no se ha envejecido, dice el Señor. Porque tú te has preocupado por mantener ese aceite caliente, fresco. Oh, robo secta, a ti te puse yo, dice el Señor. Fui yo que te envié para que ayude, Libasanda, para que ayude en mi obra, dice el Señor, para que trabaje conmigo, te dice el Señor. Y te ha enfocado en trabajar conmigo, dice Dios. Y ha recibido crítica, ha recibido menosprecio. Gente te han abandonado por creer lo que yo te he dicho, pero dice Dios, ha visto los resultados. Ha visto los resultados porque vieron gente que dijeron, ella no da para eso. Ella no puede, pero dice el Señor, ella sí puede. Y lo he demostrado con el tiempo, dice el Señor. Sigue siendo celosa de mi altar. Sigue siendo celosa de mi templo. El que yo te diga que no se pare, no lo pare. Cabasanda, tu compromiso es conmigo, dice Dios. Tu compromiso es conmigo, dice el Señor. Y no sé por qué, pero veo que Dios visita tu familia. Libasanda la bacaya. Dios visita tu casa. Licobosecata la bajanda. Y yo estoy viendo cosas que Dios la está desbaratando. Dios no ha terminado con tu casa, me dice el Señor. Yo te llamé como Abraham, pero hay planes para tu familia. Hay propósitos, te dice el Señor, para tu familia. Yo estoy rompiendo cadenas y desenterrando cosas. Atacata la basata la bajaya. Todavía estoy desenterrando cosas, porque no te dejaré, como le dije a Jacob, hasta que yo no termine lo que yo empecé. Más. Te imparto más para que lo enseñe a mi iglesia. Deme revelaciones frescas, nuevas, direcciones, directrices, instrucciones. Dios te va a hablar al oído. Libasanda la bacaya. Escuchen lo que Dios le manda a decir a través de esta mujer de Dios, porque la voz de Dios se va a agudizar muy fuerte en sus oídos en este 2026. Madrugaba con Dios veo, leva 5 de la mañana. 5 de la mañana quiero que esté de rodillas delante de mí para que escuche mi voz. Robos, yo te voy a dar la fuerza, te dice el Señor. Canta, Alibasanda, yo te voy a dar la fuerza, dice el Señor. Oh, será un año de sabiduría, de expansión, de crecimiento, dice el Señor. Reboseta rabasanda. Dice Dios, ahora entiendo lo que Dios te está diciendo. Dice el Señor, yo te doy a ti para que tú prepares gente, para que tú prepares líderes, para que trabajen en la obra. Oh, recabasanda. Y el aceite que tú lo ungas es un aceite que va a permanecer sobre ellos. Hay un aceite que tiene que comprarlo. Y ese aceite tiene que ponerlo en el lugar donde oras. Y cuando yo te diga que unja a alguien, úngelo. Porque esta iglesia va a parir mi iglesia, me dice el Señor. Más. Está haciendo algo poderoso dentro de ella. Dios está tocando su cuerpo y está llevándose temores y cabajanda. Porque hay momentos que somos hombres y mujeres de Dios, pero tenemos temores. Siéntela, porque Dios está haciendo algo poderoso. Algo poderoso Dios está haciendo en esa mujer. Hay temores que Dios se lo está llevando. Dios está tocando su cuerpo completo, sus arterias, sus huesos, su coyuntura, su columna, libasanda, su corazón. Dios le cabajaya. Dios lo está tocando en esta mañana. El Espíritu de Dios se está moviendo aquí. La unción de Dios está aquí, hermano. Oh, Rebo, dice Dios, no te dejaré hasta que yo no termine este bicho. No tenga miedo, que tú no dependes de un médico, tú dependes de mi presencia. Te dice Dios, mi presencia te va a mantener de pie. Rebasa, rabacaya. Levanta tu mano que nos vamos para el ceibo. Padre, gracias. Yo oro, Dios, para que tú te lleves. Viene visitación de Dios para tu vida, mujer. Oh, reboseca talabajaya. Viene una visitación fresca. Tú no estás sola, te dice el Señor.
Tú no estás sola, viene una visitación fresca de parte de Dios para tu vida. Dice Dios, voy a sacudir los cimientos, levasanda la vacaya, y voy a mover cosas que eran inconmovibles para ti. Yo las voy a mover, te dice el Señor. Porque te dice Dios, yo te haré justicia, te dice el Señor. Arrabacata la vajaya, yo te haré justicia, te dice Dios. No te enfoques en ello, dice el Señor, déjamelo a mí. Que nadie podrá maldecir al que ya yo bendije. Nadie lo podrá maldecir. Y ya yo te bendije, te dice el Señor. Que te insulten, que digan lo que quieran. Pero dice Dios, mantente en mi presencia. Mantente en mi fuego, te dice el Señor. Aguarda silencio ante mí, que yo lo voy a hacer. Oh, robo seca. Fue Dios que te trajo este retiro. Hubo batalla, guerra, pero Dios te trajo este retiro para hablarte y bendecir tu vida. Dice, estoy viendo una tijera que Dios, estoy viendo una tijera que está cortando cosas en tu vida. Hay una tijera que está con lazo, liba sanda, cosas que te ataban, la está cortando el espíritu de Dios en esta hora. Oh, dice Dios, no es tu pleito, es el mío, lica bajanda. Yo soy responsable a quien llamo y yo te llamé a ti, te dice el Señor. Yo te escogí a ti, te dice el Señor. Padre, gracias por ella. Llénala de tu espíritu y de tu presencia. En el nombre de Jesús. Más de tu espíritu sobre ella. Ahí está el espíritu de Dios. Gracias, Señor. Levante su mano, Padre, gracias te doy por haber. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que seas de lo primero en enterarte de nuestros contenidos.